¿no? Por ejemplo, las pymes no querían quedar incorporadas dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y otros sectores también, incluso algunos sectores lo veían como cómo vamos a permitirle, si estamos frente a un ilícito penal, que luego a través de la posibilidad de plantear que tenían un compliance, ser eximentes de pena. Entonces había como muchos puntos encontrados hasta que finalmente, en fin de 2017, se logra la sanción de esta ley que entra en vigencia el 1 de marzo del 2018. Obviamente que para Latinoamérica esto no era una novedad. Ya Chile desde el año 2009 tenía la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción y también temáticas de compliance. Pero sí para otros países latinoamericanos era toda una temática nueva. Sabíamos que en Estados Unidos ya lo teníamos establecido, también teníamos la ley en Francia, la ley en Inglaterra, pero siempre se veía, incluso ya también España, donde nosotros tomamos varios puntos en cuanto a nuestra ley del Código Penal Español del 2015, pero había, como les digo, una cierta resistencia, pero finalmente el 1 de marzo del 2018 entra en vigencia esta ley. ¿Y qué pasó? Esta ley establece, a diferencia de muchas leyes que reconocen en la introducción del compliance, la obligatoriedad de contar con un programa de integridad, porque así se llamó, para aquellas empresas u organizaciones que contratan con el Estado. Este punto de obligatoriedad generó, bueno, se imaginan, de un día para el otro tenían que tener un programa de compliance para contratar con el Estado. Empresas constructoras, ustedes saben, que llevan adelante la obra pública en todos los países latinoamericanos, tenía que tener de un día para el otro un programa de integridad, y así hablaba incluso nuestra ley, robusto y eficiente, para poder presentarse a esas licitaciones y seguir adelante con la obra pública que querían licitar. Esto generó varias cosas. En primer lugar, para aquellos estudiosos del derecho penal como somos nosotros, y también para los estudiosos de las auditorías y los contadores, porque ahora cuando yo les cuente, es una ley que tiene como varios puntos que nos incluye a penalistas, pero también a auditores y contadores. Comenzamos a, más que nada los penalistas, a prepararnos, ya nos veníamos preparando un año anterior, y comenzaron las consultoras a generar estudios jurídicos, cómo implemento un programa de integridad, me vence un pliego de licitación y me dice que tengo que tener un programa de integridad robusto y eficiente. También generó, por supuesto, seminarios, coloquios, diplomaturas, incluso desde nuestro lado dirigimos una diplomatura de compliance e integridad en la Universidad de Belgrano. Bueno, como que empezó todo el debate académico, también por supuesto de los estudios jurídicos, también de las consultoras, a ver cómo llevábamos adelante eso. Bueno, finalmente las primeras fueron las constructoras, como les digo, el sector de la construcción, que tenía que tener estos programas para poder presentar el pliego licitatorio. Ciertamente en Argentina había en algunas circunstancias, no era desconocida la temática para aquellos que son empresas multinacionales y teníamos filiales argentinas. La empresa multinacional que tiene su casa central en Estados Unidos o en Europa ya tenía vigencia de compliance, y estas filiales ya tenían puntos de compliance y programas de integridad, pero hubo que adaptarlos también porque no eran exactamente iguales a lo que regía en sus casas matrices. Entonces ese año puedo decirles que el 2018 fue un año que fuertemente se introduce la política del compliance, decirles hasta un chascarrillo, costaba decir la palabra compliance porque es una palabra en inglés, entonces era todo una novedad que lleváramos adelante el compliance. El compliance tenía 3 puntos, porque la ley está vigente, 3 puntos obligatorios: tener un código de ética, tener protocolos que establecen protocolos de integridad cuando contratamos con el Estado, y capacitaciones periódicas para toda la organización. Cuando digo toda la organización, es las altas esferas, pero para todos los estratos de una organización. Imagínense lo que eso generó, ¿no? Había que capacitar a toda una organización, tanto obviamente la mesa directiva, el CEO, el presidente de la compañía, y también, por supuesto, a toda la organización. Incluso las pymes, como les digo, que también hay pymes que digamos, también contratan directamente con el Estado, o en la cadena de valor tienen una contratación con el Estado, también tuvieron que ajustar sus políticas a una política de integridad. Así como les digo que tenía 3 elementos obligatorios, tiene 10 elementos sugeridos. 10 elementos sugeridos que fueron muy discutidos, porque, por ejemplo, el oficial de cumplimiento y la línea ética se establece como un elemento sugerido no obligatorio. Realmente esto así no funcionó. Tengo que contarles que en la práctica estos 2 elementos, que es el oficial de cumplimiento, que es el que vela
y rige, y el que hace que se cumpla el programa de integridad y la línea ética, pasaron a ser, digamos, de facto, porque no lo dice la ley, elementos obligatorios para que realmente tengamos un programa de integridad. Bueno, como les digo, ese año 2018 y el siguiente, el 2019, fueron años que las grandes empresas ajustaron sus políticas a políticas de integridad, a políticas de compliance. Luego comenzó tibiamente, pero ya en los últimos años más fuertemente, el sector público. Argentina tiene un gran desarrollo de políticas de integridad y de áreas de integridad en el sector público. Comenzaron los ministerios, los gobiernos provinciales, incluso los municipales a tener programas de integridad dentro de sus organizaciones y a exigirles a sus proveedores, a con quienes licitaban, también políticas de integridad. Incluso entre el año 2020, 2021 y hasta el año pasado, se establece una política de muy buena práctica, que incluso la OCDE este año ha felicitado a la Argentina por desarrollar lo que se llamó el RITE. El RITE es justamente un registro de integridad, donde llegamos, puedo decirles, a más de 100 organizaciones públicas, privadas o mixtas a inscribirse en el RITE, donde lo que hacían era decir: tengo un programa de integridad, cumplo, es todo un checklist bien complejo, cumplo con el programa de integridad, tengo código de ética, hago capacitaciones periódicas, tengo un oficial de cumplimiento, y eso que se establece en el RITE permitió que aquella organización que estuviera inscripta siempre tendría como un punto adicional superior a aquella, digamos, competencia que no lo tenía. Si bien el RITE, a diferencia del RITE mexicano, quiero decirles que se tomó como base el registro de integridad mexicano, sí ponía un punto diferenciado a la hora de una licitación aquella empresa que tenía un programa de integridad y estaba inscripta en el registro. Nuestro sistema no estableció ese punto superior, pero sí puedo decirles que está como mejor vista aquella empresa que sí estaba dentro del RITE. El RITE sigue vigente, ustedes saben que nosotros cambiamos, tenemos otro gobierno en este momento, esto fue creación del gobierno anterior, pero, y eso felicito, ¿no? Porque las buenas prácticas vienen para quedarse, ¿no? Y hoy se sostiene el RITE y, como les digo, fuimos como considerados como la OCDE como una buena práctica de Argentina. Sí puedo decirles que, y esto es a lo que ha pasado en la práctica, no hubo grandes investigaciones ni menos procesamientos y condenas de personas jurídicas por delitos de corrupción. Solo se logró un acuerdo de colaboración, porque así lo prevé la propia ley en sus articulados, un acuerdo de colaboración entre una empresa y obviamente la Fiscalía, que reconoció que había pagado coimas para obtener una licitación y pudo salir a través de un acuerdo de colaboración. Pero no hubo grandes investigaciones. Lo que esto generó, así como les digo que RITE fue una buena práctica y motorizó seguir vigentes los programas de integridad, al haber pocas investigaciones, pocas, como les digo, procesamientos, declaraciones indagatorias, incluso condenas a personas jurídicas, que en lo que fue las empresas pymes hay como una baja en poder seguir vigente un programa de integridad, un programa de compliance. Nosotros creemos que este punto ha sido un punto neurálgico, donde si quizás hubiese más investigaciones, la justicia quizás más activa en estos puntos, hoy tendríamos más vigentes programas de integridad en lo que es el sector pyme. No podemos desconocer la coyuntura de nuestro país, económica, que a veces hace que las pymes tengan otras urgencias y que esas urgencias hace que piensen, y acá es donde quiero hacer un punto central, que establecer, implementar un programa de compliance, implementar una línea ética, de la cual Pablo ahora va a desarrollar, tenga un costo muy superior, y que a veces las urgencias de las pymes, y estimo que en Colombia esto pasa lo mismo, y que nos esté escuchando de otro país de la región, debe pasar lo mismo, digan: no, hoy tengo otras urgencias, no voy a estar desarrollando un programa de compliance que seguramente es un gran costo y quizás no sea un gran beneficio. Y acá es el punto que quiero hacer énfasis.
Sí, obviamente que tiene un costo, que tiene digamos, un emolumento económico desarrollar un programa de integridad, y bueno, y en buena hora para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero sí decirles que tener un programa de integridad es un paraguas de protección. Es un paraguas de protección en el caso que se dé dentro de la organización un ilícito, a quien lo tenga establecido podrá establecer que la persona jurídica queda indemne de esa responsabilidad penal, y todos sabemos que una responsabilidad penal para una persona jurídica trae muchas consecuencias económicas negativas y por supuesto reputacionales, con lo cual lo que yo quiero trasladar es, y siempre hacemos mucho hincapié y fuerza en esto, que desarrollar, implementar, incluso certificar, de lo que también quiero hacer referencia, un programa de integridad siempre tiene beneficios. No tenemos que verlo como un gasto y ponerlo en el sector de gastos en lo que es un debe y un haber, ¿no? Sino ponerlo en un haber, en el decir, yo tengo un programa, eso me pone, me posiciona de una manera diferente junto a mi competencia, me pone de una manera diferente si surge una investigación penal, porque podré utilizar este paraguas de protección. Y por último, hablar de las certificaciones. La certificación 37301, que es la certificación antisoborno, la norma ISO y también la certificación del compliance que salió luego. También se empezó a generar que algunas organizaciones, más que nada organizaciones que ya tenían multinacionales, que lo hacían en las casas matrices, también se empezaron a implementar este tipo de certificación para tener un plus adicional de que estar certificado el programa de integridad. Y contarles que nosotros llevamos adelante la primera certificación de un municipio en la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia es una provincia que tiene muchos municipios, este se llama en particular el municipio de Escobar. Decidió implementar un programa de integridad y decidió certificarlo. Esa implementación estuvo a cargo nuestro, y puedo decirles que con seguridad que es el único municipio certificado por norma ISO antisoborno de nuestro país seguramente, y me animo a decir que de la región. Se decidió dar ese paso, el intendente decidió dar ese paso, y luego comenzaron a darse otras situaciones similares en otras provincias. Esto también motivado por el gran desarrollo de programas de integridad en el sector público. Bueno, con esto pretendí dar como un pantallazo general qué ocurrió en Argentina, cómo se fue desenvolviendo el compliance desde el 2018. Luego me estarán viendo con estas alitas y quiero explicar qué significa. Esto es un movimiento global donde yo soy la global en este caso sobre integridad y compliance, y como decía Diana Olaya, es la Country Chair de Colombia. Hoy estamos presentes en 20 países. Nuestro objetivo es crecer en mujeres que desarrollamos políticas de integridad y compliance de diferentes países, y cada país tiene una Country Chair que luego genera mujeres que están en su red dentro de su país. Es una red de comunicación, una red de buenas prácticas. Los invitamos y las invitamos a que se sumen. Por supuesto, no solamente es un movimiento de mujeres, justamente tenemos varones comprometidos que apoyan nuestro movimiento, así que están todos más que invitados. En particular, hacemos eventos en Argentina. En este año estamos organizando 2 eventos muy importantes, uno en la ciudad de Puerto Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú tan bellas, que si alguno tiene la posibilidad de conocerlos, y si no la tienen posibilidad de conocerlos, los invitamos. Ahora próximamente hacemos un gran foro donde va a haber justamente un panel sobre integridad compliance, y luego ya en el mes de octubre hacemos nuestro gran evento en Buenos Aires, en el Hotel Hilton, el 28 y el 29 de octubre, así que si a alguien le interesa, en el chat o les dejo después toda la información para que puedan acompañarnos. Seguramente Diana estará presente en nuestro evento de octubre. Bueno, mi idea era dar un pantallazo general para que pueda Pablo introducir el tema de la línea ética y sus beneficios. Gracias. Bueno, muy interesante, Lina. Me toca a mí charlar un ratito de este tema. Así que, bueno, yo voy a hacer una presentación. Tengo una presentación acá, lo voy a mostrar, a ver si nos permiten. Sí, ahí. Es una presentación bastante breve, ¿sí? El propósito es mostrarles un poco, digamos, de qué se trata. A ver si se ve. Ahí está. Creo que lo ven bien, ¿no? Sí, ahí se está cargando. Ahí Tienes está. que ponerlo en pantalla completa de pronto. Eso, listo, súper. Ahí está.
Ahí va. Bueno, esta es la empresa en la cual represento yo. Bueno, está certificada. Estos son algunos servicios. Después, si quieren, se las puedo pasar la presentación para que la tengan y si quieren un poco investigarla, eh, nada, a disposición, obviamente, lo que necesiten, ¿sí? ¿Cuál es el problema un poco que está vinculado con todo esto que menciona Lina? El tema de las líneas éticas en general han surgido mucho por... Lina recién mencionaba el tema de que hasta les costaba, digamos, el término compliance, y es verdad. Era, de hecho, digamos, como una palabra inglesa. eh, en Chile hablan de contralor, por ejemplo, que no es exactamente lo mismo, pero tiene alguna diferencia ahí. Pero me acuerdo cuando arrancamos, me acuerdo, digamos, en el año, fue en los hechos estos de escándalo financiero del 2001, 2002, en Estados Unidos, que surgió la ley Sarbanes-Oxley, y en ese momento en auditoría interna, yo vengo del área de auditoría interna, más vinculado con temas de auditoría interna e investigaciones, ahí surgió el tema del compliance porque había áreas que se estaban desarrollando directamente solamente abocadas a lo que era el cumplimiento de lo que era la Sarbanes-Oxley, ¿no? En ese momento muchas empresas de Colombia tuvieron que certificar porque eran matrices, porque tenían acciones cotizando en el NICE o en el Nasdaq, entonces entraban. Me acuerdo en ese momento empezó a ver, y después lo vi como una especie de remake de alguna manera, eh, en los años que menciona Alina, a partir del 2016, 2017. A partir del 2009 también en Chile, ¿no? Digamos, en Chile salen las normas, en Colombia también, después de Chile salen un montón de normas, no las tengo súper claro todo, eh, pero me acuerdo, digamos, de dialogar con colegas de Colombia que hablábamos de este tema, ¿no? Cómo habían salido también una serie de normativas. Entonces, pero más allá del tema de lo que es el cumplimiento exacto de la normativa, es decir, bueno, a ver, tengo el canal de denuncia y pongo el checklist. Nosotros cuando empezamos a ver el tema del servicio, el servicio fue algo que estaba orientado, digamos, a tema de cumplimiento, pero después empezamos a ver que empezaban a venir cosas muy de calle, de alguna forma, ¿no? Digamos, muy domésticas. Y empezamos a ver de alguna manera el valor operativo que se le podía dar al servicio, podríamos decir de economía muy real, ¿no? Digamos, o de actividad muy real de auditoría, y empezamos a ver cómo los temas de acoso laboral, esto yo lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, se empezaban a vincular con temas de fraude, porque cuando hacíamos investigaciones de fraude surgía, digamos, que el problema venía quizás de algún resquemor orientado, digamos, a alguna queja con la empresa. Entonces la gente, al estar un poco, digamos, con problemas con la empresa, después activaba alguna puerta abierta que podía llegar a estar. Entonces empezamos a ver cómo todos estos temas, bueno, ni que hablar, digamos, si hablan específicamente, no un tema de fraude, pero empezamos a ver cómo todos estos temas, digamos, que se iban dando, que se había abierto un poco la canilla, que se había abierto un poco la puerta, solamente por un tema de compliance, después empezaba a generar este valor operativo. Y acá lo encamino con eso que mencionaba Lina en un momento. Si bien esto puede ser algo pesado al principio, implementar un plan de integridad y demás, a la larga termina dando beneficios. O sea, a la larga termina dando beneficios. Si bien el costo, esto lo habla, ahora en Argentina hay mucho debate económico, ¿no? Entonces se habla mucho, bueno, ¿qué pasa con los economistas que recomiendan cosas que al final nunca pasan, ¿no? O sea, uno se recomienda algo, se previene, pero al final nunca pasa porque se previno. Bueno, ¿cómo le encuentro valor a todo eso? El precio de la tranquilidad, podríamos decir, de alguna forma. Entonces, es importante. Yo a veces lo vinculo el tema de lo que viene a través del canal de denuncia con esta imagen. Eh, Nosotros, recuerdo lo que era mi actividad como auditoría interna o como auditor externo también, auditor financiero. Yo certifiqué SOX también en algún momento. Uno cuando se empieza a mirar todo lo que viene a través del canal de denuncias, empieza a ver que la información empieza a fluir mucho mejor. Dentro de la compañía uno se empieza a enterar cosas que antes no estaba enterado, ¿no? Digamos, si antes veíamos solamente la parte de arriba del iceberg, con el canal de denuncia no vamos a decir que vemos todo eso, ¿no? Pero es una forma gráfica un poco de ejemplificarlo, ¿no? Pero se empieza a ver mucha más cantidad de información, lugares donde estaban antes, donde se consideraba que antes potencialmente podía llegar a no haber problemas, uno empieza a ver problemas.
Y esto es una estadística de ACFE, que salió ahora en 2024, el informe, el Report to the Nation que hace ACFE, que son, si no lo conocen, es un informe bárbaro, de hecho, tiene información súper detallada, súper espectacular esto. Eh, y tiene, digamos, por ejemplo, la mayor forma, digamos, de poder detectar fraudes en las organizaciones es a través de este punto verde clarito que está acá arriba, ¿no? Ese 46, ese 43% que es a través de la denuncia. Entonces, esto es lo que les decía antes, ¿no? Se encuentra mucha información que al principio quizás alguien la barrió abajo de la alfombra y que después uno, digamos, con estas cosas las va detectando. Eh, Relevamiento interno nuestro, o sea, nosotros vemos que de los casos denunciados, el 75% son cosas que no conocíamos. Entonces, que se desconocían internamente por parte de la empresa, ¿no? Digamos, no que no lo conocíamos nosotros. Pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, esto es un poco la gráfica que le decía antes, ¿no? De alguna forma, con la línea ética puedo llegar a llevar a la luz o conocer información que antes estaba por abajo del agua y no la podía determinar. El canal de denuncias, la definición es esta que ven acá, ¿sí? Es un canal anónimo. El tema de que sea anónimo o no sea anónimo, esto es un tema también, dependiendo de los países. Ahora, justo después de esto, vamos a estar dando una charla en Chile sobre temas de una ley que salió que se llama la Ley Karim, que es una ley que está orientada a temas de violencia en el trabajo, abuso sexual, acoso laboral y demás, que se pone en vigencia a partir del 1 de agosto y habla de que las denuncias no deberían ser anónimas. Hay un debate en Chile sobre este tema. Eh, pero bueno, nada. En general, digamos, la definición, nosotros la consideramos un canal, que la línea ética debería ser un canal anónimo por defecto. O sea, por defecto debería ser anónimo. Es la mejor forma de que la gente tome confianza y perciba un poco la independencia y lo que es también la objetividad de lo que es la información que proviene del canal, ¿no? Obviamente tiene que ser confidencial. La confidencialidad hay dos patas, básicamente. Confidencialidad tanto de lo que es el canal en sí mismo, sea que lo tengan con una empresa, que lo tercericen con una empresa, que quizás de alguna forma es lo mejor, como si lo hacen también, lo pueden hacer también muy seriamente internamente. En los dos casos, digamos, tiene que garantizar siempre la confidencialidad, tanto en la parte de lo que es la captura de la información, como después en el tratamiento de la información. Una vez que la información ustedes ya la tienen in-house y tienen que proceder a o a investigarla o a tomar alguna acción en forma directa, a verificar razonabilidad, lo que sea, tienen que mantenerlo de manera siempre súper confidencial, bueno, y seguro, y básicamente, digamos, para que los empleados, proveedores o quien quieran ustedes, digamos, que puedan hacer a terceros esto, eh, denuncien todo tipo de irregularidades que violen las prácticas de negocio o el código de ética o enfocarlo específicamente a lo que quieran ustedes, ¿no? En general, la gente sabe discriminar perfectamente qué es lo que está bien, no necesita un código de ética exactamente, pero si está mejor normado, como decía Linda, en un código de ética, mejor, ¿no? Si tienen un plan de integridad, mejor, si tienen un plan de compliance bien armadito, es mucho más ordenado el tema, ¿no? Más fácil para la gente entender. La particularidad que tiene el canal es que aumenta la percepción de que la irregularidad va a ser detectada. O sea, si, perdón. Pero si yo voy a cometer una irregularidad, con un canal de denuncias aumenta mi concepción de que potencialmente esa irregularidad me la van a detectar. O sea, alguien me va a ver, lo voy a contar sin querer y alguien se va a enterar. Entonces empieza a bajar lo que es la propensión a cometer la irregularidad, ¿no? Esto es un tema quizás un tema bastante subjetivo, pero es como funciona. De hecho, funciona de manera empírica, podríamos decir. No hay una estadística que lo pruebe, pero sí funciona de manera empírica. Eh, a nivel estadístico, nosotros sacamos estadísticas siempre en lo que va del 2021 al 22, del 23 al 24. Bueno, vamos sacando un poco estadísticas y las vamos comparando. Todavía las del 23 no salieron. eh, pues, se hacen siempre a fin de año. Eh, y lo que vemos siempre, digamos, es que esto corregido de manera por empresa, corregido directamente por empresa, nosotros vamos viendo que año a año se van sumando la cantidad de denuncias. El año pasado creo que era un 33, ahí dice un 33, y este año, o sea, del 21 al 22, digamos, subió perdón, sí, del 21 al 22 se había subido un 33,
durante el 22 subió un 27%, ¿sí? La media anterior que teníamos era un 6,5, ¿sí? Anterior, digamos, a lo que es el 2022, y durante el 2022 dio, sí, no, durante el 2023, perdón, estoy haciendo lío con esto. Durante el 2023 dio el 5,5 y durante el 2022 había dado 6,5. Estamos ahí más o menos. La media internacional sigue dando siempre un 5. Esto les comento al principio no era así, era mucho más bajo, muchísimo más bajo. Si bien algunas empresas da un poco más alto, digamos, el número, bueno, en general, digamos, viene corrigiéndose, digamos, con esta media que es alrededor del 5 o 6%, ¿sí? En los países que más se denuncian, lo que vemos siempre, esto da siempre igual también, siempre da muy grande Brasil, México también, son economías muy grandes, ¿no? Después vemos que viene Argentina, Chile y Colombia, que está más o menos ahí bastante parecido, ¿sí? Eh, pero siempre las economías grandes y las empresas, cuanto más grandes son, más utilizan, digamos, lo que es el canal de denuncia. Antes Lina estaba hablando del tema de la pyme. La pyme también se utiliza, y se utiliza muy bien. Siempre, obviamente, es mejor eh, que sea en una empresa cada vez más grande. Digamos, las empresas que arrancaron, por ejemplo, hace 20 años a trabajar con nosotros, eran quizás empresas de 100 personas, hoy son empresas de 5.000 personas en algunos casos. Entonces hemos visto cómo evolucionó también lo que es el canal de denuncia, ¿no? Hoy en día colaboramos con empresas que hace más de 15 años que están, eh, y hemos visto un cambio rotundo en lo que es la formalización de lo que son los controles y cómo evolucionó culturalmente el canal de denuncias dentro de la misma empresa, ¿sí? Y no solamente empresas de Latinoamérica, algunas empresas en Estados Unidos también, hemos visto también algunos casos en empresas en Europa o que tienen sucursales en Europa y vemos también cómo va evolucionando eso. Si bien Estados Unidos es otro tema, una legislación muy distinta, además que cambia mucho en estado a estado, entonces no es lo mismo en Chicago que en la costa oeste, muy distinto, digamos, un poco la legislación de cada estado, eh, pero bueno, nada, básicamente hemos visto, digamos, cómo ha evolucionado bastante. En sí, las economías más grandes, los que tienen empresas más grandes, es donde funciona quizás de manera más, eh, cada 100 empleados cada más tiene más cantidad de denuncias, ¿no? Fíjense por tamaño de empresa, cómo va creciendo, ¿sí? Acá se corrige un poquitito en la parte de empresas de más de 10.000 empleados, pero fíjense cómo en las empresas que consideramos quizás de un tamaño interesante, tienen mucha cantidad de casos, ¿sí? ¿Qué se denuncia? Esto está un poco también vinculado con lo que les mencionaba antes. Eh, en general, por una cuestión estadística también, eh, se denuncia siempre muchos temas de recursos humanos, ¿no? Muchos temas de capital humano, muchos temas de discriminación, acoso sexual, laboral, favoritismo, malos tratos, mal clima laboral. Todo eso se denuncia mucho, básicamente porque es lo que más ocurre dentro de la compañía. Hay más probabilidad de que existan problemas entre las personas, de todas las personas que trabajan, que gente que tenga acceso a activos líquidos dentro de la compañía y que potencialmente se anime, digamos, a cometer una irregularidad. Por eso hay menos fraudes que cantidad, digamos, de temas de acoso laboral. Si hubiera probabilidad de ocurrencia igual, seguramente, digamos, tendríamos muchos casos de fraude. Pero bueno, también, digamos, porque quizás los controles orientados, digamos, a lo que es el fraude es mucho más fuerte a los controles vinculados con temas de acoso. Los temas de acoso son más subjetivos. Bueno, la ley Karin que les comentaba en Chile habla de eso, ¿no? Habla mucho de eso y vamos a ver veremos en las estadísticas del año que viene de Chile cómo se va a ser interesante si esto baja rotundamente en Chile o se queda de la misma manera, veremos. Pero bueno, con respecto a lo que es que se denuncia de fraude y acoso, fíjense que los temas de robo activo, en el caso de fraude, es lo que más se denuncia, un poco más tema de corrupción más orientado al tema eh, no el tema de corrupción política, ¿no? Pero sí a los temas de acuerdo con proveedores, uso inadecuado de influencia, em, más que nada utilizar el puesto que tengo dentro de la compañía en aras de lograr un beneficio que un beneficio propio, ¿sí? Típico caso, el vendedor que da más descuento que le corresponde y después
cobra una comisión, digamos, en el bar de la esquina, pero, o el proveedor también, ¿no? Que hace eso. Mucho vinculado con ese tema y mucho vinculado con lo que es el robo común y corriente de activos, ¿no? Cosas que se dejan en un lugar, mal uso de los activos también, mal uso de la compañía y demás, todo eso se denuncia mucho y se detecta mucho. En el caso de recursos humanos, el tema de mal clima laboral, está el 20, perdón, sí, el 22%, acoso y discriminación el 32%, y mal desempeño, que mal desempeño también está vinculado con tema de liderazgo, eh, el 46%. ¿Sí? Fíjense que todos estos temas están orientados con eso. ¿Sí? El tema de acoso sexual hay muy poquito, acá no son casos muy particulares. eh, de hecho, el tema de acoso sexual no es un tema muy grave, con lo cual, digamos, se asemeja también un poco al tema del fraude. ¿Sí? No es tan denunciado. Sí se denuncia en tema de discriminación, hombre-mujer, mujer-hombre, ¿sí? Pero que está en ese 32%. ¿Sí? Bien. ¿En quién denuncia? Fíjense, digamos, que quien más denuncia son los empleados. Por eso, también, volviendo, digamos, al tema que mencionaba Lina antes, consideren siempre, digamos, que cuanto más capacitación y más difusión de estas cosas hacen con los empleados, más rápido le va a venir la información y más rápido van a poder desactivar quizás una potencial bomba que tengan dentro de la empresa, sea por un tema de clima laboral, sea por un tema de fraude, sea por lo que sea. ¿Sí? Demandas por clima laboral o demandas por maltrato, demandas por discriminación están a la orden del día hoy en día. Entonces, es un buen punto, digamos, para poder empezar a restar contingencia de alguna forma. Bueno, ni que hablar en otros casos que son más graves, ¿no? El caso de lavado activo y más está más vinculado quizá a un negocio de nicho, pero hay que tenerlo en cuenta. Nada, les quería mostrar esto. Esto son las denuncias que hacen los proveedores. En general, casi el 90% de las denuncias de los proveedores o de los suppliers están vinculados con temas de corrupción, porque están más orientados al tema quizás de no poder entrar en una licitación, o temas más orientados a eso. ¿Sí? Me da un segundo solamente para toser, les pido disculpas. No tenemos el clima de Colombia acá, ni el clima de Centroamérica, que me encantaría poder tenerlo, ¿no? A esta edad. Pero bueno, nada, un pequeño chiste. Me encantaría poder tener calor todo el año, no así acá que hoy creo que estamos 5 grados, 6 grados. Eh, Bien, y no les quiero contar los chicos que tengo acá, están todos también con problemas así de catarro. Bien, en lo que se comprueba, para que ustedes vean un poco, se comprueba mucho, ¿sí? No es que se comprueba casi todo, pero se comprueba mucho. Fíjense que casi el 50% se comprueba, hay un 38% de cosas que no están comprobadas. No está comprobado no quiere decir que no sea real la denuncia, hay un índice de veracidad de denuncias muy, muy alto, no hay, si bien digamos, a veces la denuncia tiene una particularidad por parte de quien las hace, eh, después en sí, en general, digamos, están bien orientadas, les podríamos decir. No tenemos casos que nos digan, no, que están viviendo denuncias que no corresponden y demás. Entonces, fíjense, digamos, que en sí trabaja bien, el canal está bien orientado. Es muy difícil que una persona pueda negociar con un analista cantidad de información y que mienta de manera sistemática. Es muy difícil también, sobre todo con una persona que está entrenada. Sobre todo las denuncias que son telefónicas, ¿sí? Es muy difícil, en general o no se anima o además tengan en cuenta la posibilidad, la gente cuando toma la decisión de hacer una denuncia sabe que atrás de eso viene una consecuencia, con lo cual en general el 90% de la gente se orienta, bueno, el 95% podríamos decir, se orienta adecuadamente en lo que es en hacer una denuncia, ¿sí? Y después hay un 16% que a veces son sin análisis, ¿no? El día promedio, cantidad de días promedio de resolución, esto es una prueba casi ácida, les podría decir, es básicamente hacer una cuenta directa, esto sale como un índice que estamos viendo nosotros, está más o menos en los 45-60 días, esto va a tener que bajar en las empresas de Chile, por ejemplo, porque les obliga de alguna forma a bajar los tiempos en los casos de ciertas denuncias, así que esto se deberá ver, igual depende mucho de cada empresa. Entonces acá estamos mezclando un poco mucha cantidad de casos, ¿sí?
Hay una diferencia entre lo que es anónimo y no anónimo. En general se comprueba más cuando no es anónimo. Esto está más vinculado, digamos, que cuando no es anónimo, de alguna manera tengo la posibilidad de lograr contacto con la empresa, perdón, con la empresa no, con el denunciante, y el denunciante me puede llegar a dar más información, ¿sí? Entonces, por eso se ve. En general, fíjense que los casos de resolución simple que ustedes lo pueden eh, rápidamente resolver, tenemos un 77%, casos moderados en donde van a tener que implicar algún tipo van a tener que insumir algún tipo de horas de análisis, un 18 y un 5% de casos complejos, que esto le puede llevar varios meses, ¿no? Sobre todo si son temas de fraude, y dentro de lo que es el fraude, si es un caso de corrupción, a veces toma mucho tiempo, ¿sí? De, de trabajo. ¿Sí? Esto es un poco la diferencia de resolución de casos simples o complejos. ¿Sí? Anonimato es un punto importante, digamos, a tener en cuenta. Fíjense que es un 70-30, ¿sí? Haciendo más o menos números redondos. Eh, el canal de denuncia funciona mejor si es anónimo, funciona mejor si es anónimo. Esto es verdad. Más allá de lo otro que le había comentado, se tiene que haber una buena percepción del denunciante de que eh, no va a ser detectado de alguna forma. ¿Y por qué? Ustedes me dicen, bueno, pero si tengo algo para decir, ¿por qué tiene que ser anónimo la persona? Y porque generalmente las resoluciones tampoco, primero por un tema que somos latinoamericanos, punto número uno, y todavía no tenemos una cultura, digamos, muy armada en todo esto, ¿no? De a poquito, digamos, se va, antes este número daba 90-10, ahora está dando 70-30, en Colombia es más chico este número, hay más gente que hace denuncias no anónimas o nominada, hay más gente que hace denuncias, sí, nominada, esto quiere decir que hay de alguna forma una institucionalidad mejor que en otros lugares, ¿sí? Eh, pero tengan en cuenta, digamos, que para nosotros los latinoamericanos la cuestión del trabajo el trabajo es algo casi religioso, de alguna forma, ¿no? Algo súper, eh, que lo tenemos, digamos, la raíz, la fibra íntima del tema del trabajo. Entonces, y también está un poco en los grupos de pertenencia que tenemos nosotros los humanos, de no querer quedar de alguna forma como esa persona que quizás denunció a otra, ¿sí? Entonces esto es importante, porque esa barrera es la que tenemos que romper para que la gente pueda llegar a hacer la denuncia y nos mande la información, ¿sí? Mucha gente quiere hacer denuncias y a veces tiene miedo. Entonces, es importante esto. En algunas empresas, por ejemplo, hemos incorporado políticas de protección al denunciante. Esto lo hemos hecho, bueno, de hecho, la política de protección al denunciante recuerdo que la hicimos, la redactamos para una empresa en el 2018 con lo que fue la norma esta argentina, digamos, de responsabilidad penal, porque hablaba de tener una política de protección al denunciante, ¿no? Pero bueno, anonimato por país, que fíjense en Colombia es 60-40, ¿sí? El anonimato. Hay otros países que es mucho más. En Chile, por ejemplo, bueno, fíjense, bueno, Argentina también el anonimato es mucho más. Fíjense Brasil también, que hay mucho anonimato, ¿sí? Eso también está relacionado con la represalia, ¿no? Algo que no les mencioné. Pero fíjense que Chile y Colombia están más parecidos. El año pasado había dado, por ejemplo, esta misma estadística daba casi 50-50. Y eso está vinculado con el grado, a mi forma de ver, ¿no? Esto es una opinión personal, pero está, y sobre todo porque trabajamos con muchas empresas de Colombia y de Chile, eh, en la percepción creo que hay un tema de institucionalidad que es interesante ahí para analizarlo, ¿no? También son temas empíricos, ¿no? Esto no lo puedo traducir, digamos, en un índice numérico, pero sí creo que hay una percepción ahí de institucionalización muy grande. Pero bueno. Y después están el resto de los países que fíjense. Bueno, Costa Rica también. De hecho, en Costa Rica no se pueden hacer denuncias, o se supone que no se deberían hacer denuncias de manera anónima en caso de acoso sexual o laboral y demás. Fíjense cómo se cierra un poco ese número, ¿no? 55-45. Fíjense que ahí hay un tema interesante. Hay un error estadístico acá que para mí es Uruguay, que esto porque quizás habría que ver, es la primera vez que tomamos una muestra de Uruguay, pero bueno, puede ser ruido blanco, podríamos decir. ¿Sí? Ahí. Eh, por tamaño de empresa, no hay un parámetro específico, pero eh, la lógica, más allá que esto no lo indica, acá tenemos una diferencia, pero en general las denuncias anónimas
corresponden siempre más a empresas más grandes. Empresas más chicas, al tener, al tener contacto más directo quizás con altos directivos o con los dueños y demás, es más fácil poder sentarse en la oficina de un dueño. Si uno trabaja en una empresa multinacional, es muy difícil, digamos, sentarse con un accionista o tocarle la puerta, digamos, a una persona de alto rango, no cualquier persona. En el caso de las pymes es más fácil, así que esto es un poco una diferencia ahí. En lo que es, perdón, en el caso, digamos, de lo que son las denuncias por rubro de empresa, generalmente todo lo que es donde se usa mucha cantidad de gente, retail, fíjense, retail tiene un montón de denuncias, alimentos y bebidas, restaurantes y demás, donde se utiliza mucha cantidad de gente también tiene mucha cantidad de denuncias. Entonces eso es interesante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuanto más gente tienen, más denuncias potencialmente va. Ahí va. Medio de captura, en general la web, esto está vinculado con el anonimato, se percibe como más anónimo el canal web, entonces es el que más se utiliza. El teléfono es el mejor medio para conseguir la denuncia. Nosotros ahora estamos probando también el tema de inteligencia artificial ahí para tomar información y demás. Tenemos ahí unos detalles, estamos a punto de incorporar ahí un robot. Hoy en día tenemos algo ya armado, pero lo vamos a mejorar mucho, pero en sí no hay mejor forma, digamos, que para negociar la cantidad de información con el denunciante, un analista bien entrenado. Eso es lo mejor que pueden tener, ¿sí? Y creo que, para terminar un poco, así cierro y si hay alguna pregunta, estamos justito ahí, casi -10. Eh, Como resumen, es un método súper efectivo, eh, es muy efectivo, ¿sí? Para auditoría interna para auditoría interna, compliance, el área de capital humano, de recursos humanos y demás, si uno lo implementa bien y lo enfoca bien y toma todo este método, digamos, no este método, pero sí la práctica de lograr eh, de tener ese programa de cumplimiento y lo puedo, digamos, arropar ahí adentro, viene bárbaro para poder detectar cosas que antes no se veían. Costo-beneficio, la realidad es que implementar un canal de denuncia, hasta inclusive que lo hagan con una empresa tercerizada, es súper beneficioso. El costo-beneficio es bajísimo, realmente el costo. Reduce mucho los riesgos, aumenta la prevención, aumenta mucho la prevención. La ACFE en un momento hablaba de un 60%, que reduce, perdón, la comisión de fraudes en un 60%. También es una prueba bastante empírica, digamos, no hay forma por meterlo dentro de un número eso, pero se hablaba de ese tema. Y después hay un tema ahí, puse compromiso interno. Lo que está interesante, esto es lo que vemos mucho, esto se lo dejo como para que lo piensen después ustedes, pero lo que vi muchas veces en dar charlas también en distintos lugares, en distintos países, es que eh, se genera un compromiso interno de la gente, digamos. La gente toma la herramienta, digamos, de manera muy adecuada. En la medida que esto escapa un poquitito de lo que es el programa de compliance, pero si uno logra transmitir que la herramienta va a ser en beneficio, que es una herramienta en realidad, es un arma que tienen los propios empleados para poder sacarse encima problemas que potencialmente también los van a perjudicar a ellos, eh, tanto en forma directa como indirecta, bueno, logro un compromiso interno bárbaro y logro ese compromiso que después lo tengo que ir de alguna forma cíclicamente lo tengo que ir complementando y lo tengo que ir siempre capacitando a la gente y lo tengo que seguir haciendo el improvement necesario porque, bueno, las empresas siguen y va cambiando y va rotando a la gente, entonces es necesario también, digamos, comunicarlo de manera continua todo esto, ¿sí? Así que, bueno, y ahí está mi correo en caso de que necesiten algo en particular, quedo súper a disposición y, bueno, si alguno tiene una pregunta o algo, soy todo oído. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Lina. Creo que pues fue una excelente charla. Creo que a todos nos quedó un poco claro cómo funciona este tema y la importancia del mismo. Pues también habilitamos pues los micrófonos para que si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda para Pablo y Lina la puedan compartir en este momento, ya que vamos a dar este espacio para pues preguntas o dudas o inquietudes que puedan tener.
Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas. Creo que por ahora no. También, pues, Pablo, Lina, si quieren también por el chat pueden ir dejando sus correos electrónicos, sus datos de contacto, pues para que las personas aquí presentes Mm. también los Bueno, puedan Desde contactar. perfecto. ya, ahí lo estamos acompañando por si surgiera alguna inquietud, un interés o lo que fuere. Acá les dejamos mi correo y Pablo está dejando el propio. Espero que haya sido de interés. No sé cómo hoy está funcionando en Colombia el tema de línea ética. Quizás también nos interesará a nosotros escuchar a alguien que nos pueda dar esa información. No sé, Jennifer, si ustedes tienen alguna información de las empresas asociadas, si es un tema que se requiere, se solicita, se está implementando. Pues actualmente en Colombia sí, sobre todo en las empresas o compañías que son más grandes, sí se tiene como pues una línea en donde pues tanto las personas o los empleados de las empresas pueden ir y dirigirse como para presentar sus quejas y pasar como los diferentes reportes, ¿no? Igual también lo pueden hacer como pues los clientes de las mismas empresas, ¿no? Porque digamos que yo siento que esto va por parte y parte, ¿no? No solo al interior de las empresas, sino también cuando se presta un servicio, ¿no? Creo que esos casos también se han visto Exacto. y se ven reflejados, ¿no? No sé cómo ustedes lo manejan cuando no es dentro de la empresa, sino fuera de ella que se ven estos temas, o también lo manejan o cómo lo reciben. En particular, digamos, en Colombia, se me escucha ahí, ¿no? Sí. Sí. Eh, Se trabaja muchísimo con el tema de canal de denuncia. Tenemos muchas empresas de Colombia, muchas empresas referentes también de lo que es muchos rubros en Colombia. El canal de denuncia lo vemos, de hecho, digamos, de los primeros, lo hemos visto, digamos, nada, está súper difundido, muy difundido, mucho más que otros países también. En algunos casos hasta regulado también en algunos rubros. Y vemos que, de hecho, también durante el año pasado, todo lo que fueron los temas de los programas de transparencia y ética empresaria también incorporaron toda esta normativa, digamos, para normalizar, digamos, todos estos temas y fueron viendo, digamos, por cada rubro. Eh, Trabajamos con muchas empresas de Bogotá bueno, y con muchas cámaras de comercio. Mira, que recuerde, trabajamos con la Cámara de Comercio del Cali, que son fantásticos, con la Cámara de Comercio de Medellín también. Eh, y bueno, ellos incorporaron todo lo que son las métricas necesarias y el canal funciona excelente. Y te digo que funciona muy bien eh, en todos los rubros. Nosotros ahora estamos trabajando en un estudio viendo si podemos empezar a ver, empezar a analizar mejor, quizás, esto depende mucho también de cómo están parametrizados los datos, pero empezar a trabajar mucho lo que es eh, un poco el benchmark por país, ¿no? Digamos, a ver, qué es lo que más se denuncia específicamente en Chile, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Eh, entonces estamos trabajando mucho eso y lo vamos seguramente durante el año que viene lo estaremos haciendo el release de todo eso, estemos lanzando, pero funciona espectacular. Las empresas de Colombia esto funciona espectacular y se nota, digamos, que tienen hasta inclusive una cultura mucho mayor que en otros países. Claro, yo también lo he notado mucho hacia el sector bancario, ¿no? Creo que es uno de los sectores en Exactamente. donde más se ve como este tema de la Sí, línea sí, sí, ética, ¿no? Por todo lo que conlleva. ¿Ustedes trabajan con algún banco completamente. en este momento? Sí, trabajamos con muchos bancos. Sí, No solamente, Pablo, contale un poco el sí. perfil de todas las empresas y organizaciones. No, son a ver, organizaciones como vieron ahí en la presentación, o sea, organizaciones de hasta 50 personas, como también, digamos, de organizaciones de más de 10.000 personas o de 120.000 personas. Trabajamos con muchas empresas en todo Latinoamérica, tanto mercado regulado como no. A ver, en principio les comento que, o empresas reguladas como no.
como otras empresas que no están reguladas. Esto nació inicialmente, digamos, en Latinoamérica cuando empezamos con lo que es el canal de denuncia. Nosotros hace ya 20 años que estamos brindando el servicio, cuando no había tampoco mucho conocimiento de lo que eran los canales de denuncias. eh, Era un poco evangelizar también, digamos, todo esto, ¿no? No era fácil incorporarlo. Nosotros que veníamos del lado de auditoría interna lo enlazábamos mucho con las normativas estas de afuera y orientadas a lo que son las denuncias en Estados Unidos. Y después empezamos a ver cómo, por ejemplo, digamos, Chile lo incorporaba porque era un método, digamos, que la OCDE lo empezó a incorporar y después empezaron a sumar las leyes de Brasil, Argentina, Colombia, de todos lados, de México, obviamente. Y empezamos a ver todo en Centroamérica también en algunos casos, empezamos a ver cómo se empezaba a diseminar. Eh, pero independientemente de lo que es, el canal de denuncias tiene un valor muy operativo, o sea, independientemente de lo que sea, digamos, eh, el punto, digamos, el checklist dentro de lo que es el plan de integridad, tiene un valor súper operativo. De hecho, nos hemos parado como empresa, digamos, para poder brindar ese valor. Creo que por ese lado también eh, las empresas también le dan mucho valor a lo que es el servicio por eso, ¿sí? Y ya te digo, el perfil de cliente eh, está orientado, digamos, a empresas generalmente arriba de 50 personas, pero empresas hasta 200.000 personas que tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? Digamos que aparentemente, mira, de acuerdo un poco a los cálculos que tenemos, la cantidad, digamos, de usuarios que atendemos diariamente es alrededor de 1,5 millones de personas a nivel empresa, ¿no? Digamos, gente que trabaja dentro de las empresas. Eh, pero bueno, ya les digo, a mí me ha tocado, digamos, dar charlas en pozos petroleros, cosa que nunca pensé que iba o en campamentos, digamos, no sé, en Ecuador, por ejemplo, en un campamento en el oriente, dando charlas, digamos, a la gente que estaba ahí sobre cómo utilizar el canal de denuncia. En el caso, digamos, de ciertas empresas también se ha abierto para temas ambientales también, y se discuten también esos temas. La variación y la transversalidad, lo que es el canal, la herramienta es bárbara para todo tipo de empresas. Claro, súper. Ah, bueno, aquí les leo también. Joel los felicita por la organización de este espacio, por los ponentes, por sus presentaciones y compartir sus experiencias. Les da como unos saludos y les dice que pues bravo por esta presentación. Muchas Bueno, gracias, muchas Joel. Muchas gracias. gracias, muchas Muchas gracias, gracias. Joel. Gracias Aquí a tenemos una todos. manito levantada de Jen Lee. Si quieres, puedes habilitar tu micrófono para hacer la pregunta. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, ahí te Sí, buen escuchamos muy bien. día. Hola, Sí, sí, te Jenny. escuchamos. Bueno, yo tengo una inquietud y es cuando las empresas pequeñas, sobre todo, no cuentan con los recursos para tercerizar el servicio. ¿Cuál consideran ustedes debe ser como la metodología que se debe implementar para llevar a cabo eh, la implementación de la línea ética? Mira, el servicio en general, si no podés implementarlo si usted no lo puede implementar de manera tercerizada, eh, hay herramientas hoy en día que puede arrancar desde un correo electrónico o sea, la estructura usted la puede armar de manera independientemente, digamos, a lo que es los recursos de la empresa. Siempre va a encontrar de alguna forma a alguien que sea que tenga la suficientemente independencia, o la suficiente independencia, mejor dicho, para poder tomar los casos vinculados con denuncias. Eh, y puede incorporar, digamos, herramientas, puede arrancar, digamos, con un correo electrónico, ¿sí? Eh, si después puede, digamos, sumar quizás algún tipo de desarrollo, algún sistema, digamos, de comunicación anónima, tipo, en donde la gente pueda dejar un caso y eso largue de manera automática, bueno, si tiene un poquito más de recursos. Siempre lo que es tercerizarlo al servicio da una imagen más de objetividad, ¿sí? Que no quiere decir que venga mejor información. O sea, en realidad sí viene mejor información porque del otro lado tiene gente más especializada en lo que es la captura de esta información, entonces tiene más experiencia en todo eso. Pero puedo arrancar con un correo electrónico inicialmente y si no, buscar algún tipo de servicio. Hay servicios, digamos, que son súper económicos también y no le va a traer mucho, realmente no le va a traer mucho costo. Eh,
De hecho, nosotros trabajamos planes súper económicos también para empresas más pequeñitas que también dan buenos resultados. Dan buenos resultados y se atiende muy bien a la gente. Entonces, pero si no, puede arrancar, digamos, con algo bien simple, que es un correo electrónico, y arrancar con eso. ¿Sí? Un correo electrónico anónimo, eh, pero obviamente tiene sus riesgos, ¿no? Todo esto. No sé si le pude contestar la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya pues para cerrar como pues este espacio, no sé si tienen algunas conclusiones finales o algunas recomendaciones que les quieran dejar a nuestros empresarios aquí conectados. Yo hago una reflexión que es un poco lo que introduje al inicio, ver el desarrollo de un compliance, de un programa de integridad y la implementación de una línea ética como un beneficio, como una seguridad, como una garantía, incluso hasta desde el punto de vista de la rentabilidad, por todo lo que puede evitarse en consecuencias económicas, jurídicas, judiciales de no tenerla. Un poco lo que planteó en sus índices y estadísticas Pablo. Esto es un poco lo que queremos siempre dejar de sobresalto, ¿no? Que a veces estimamos, uy, esto es muy caro, esto cómo lo hago, esto cómo lo llevo a cabo, mejor no lo hago. Creo que en esa decisión empresarial hay que evaluar todo lo que sí significa positivamente para evitarnos consecuencias económicas adversas. Esa es un poco el mensaje que queremos dejar. Bueno, y de mi parte, nada, suscribo lo que dice Lina, el tema del costo de la prevención es súper importante y después a la larga a mediano plazo trae buenos beneficios, trae súper buenos beneficios. Así que, nada, me suscribo a lo que dice Lina y desde ya les mando un abrazo grande, les agradezco también el tiempo y también a la Cámara los agradecimientos también a Jennifer por la organización de todo esto, ¿sí? Un Desde gran ya abrazo que para todos. sí, y quedamos en contacto, están nuestros correos para cualquier duda, inquietud, o también Jennifer y Diana para volver a hacer este webinar. Acá están, desde Argentina, acompañando. Gracias por todo. Que tengan buena mañana. Muchas gracias Adiós. a Gracias, todos, gracias a que tengan un ustedes. buen día. Adiós, Gracias. adiós. Hasta luego, Gracias. buen día.